Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 28 años, embarazada de 18 semanas, llega a su control prenatal de rutina. Se siente bien, no tiene síntomas importantes y el embarazo ha evolucionado sin complicaciones. Su presión arterial es normal, el examen cardiopulmonar no muestra alteraciones y los latidos fetales son normales. Lo único que se observa es un edema leve en ambas piernas, algo frecuente durante el embarazo. A primera vista parece una visita prenatal completamente normal, pero precisamente ese es el punto del caso. La pregunta no busca una enfermedad, sino un cambio fisiológico normal del embarazo. En este episodio vamos a entender cómo el embarazo modifica la coagulación materna y por qué, comparado con una mujer no embarazada, esta paciente tendrá fibrinógeno aumentado, proteína S disminuida y actividad fibrinolítica reducida. En el desarrollo del caso, esta paciente está en el segundo trimestre, se encuentra estable y no hay signos de patología. No tiene hipertensión, no tiene sangrado, no tiene datos de infección y el feto se encuentra bien. Por eso, el enfoque no debe ser buscar una complicación obstétrica. El enfoque debe ser preguntarse qué cambios normales ocurren en la coagulación durante el embarazo. El embarazo prepara el cuerpo materno para un evento inevitable, el parto. Durante el parto y la separación de la placenta, la madre puede perder sangre. Por eso, el organismo adapta el sistema hemostático para disminuir el riesgo de hemorragia. La forma en que lo hace es creando un estado de mayor capacidad de coagulación. En otras palabras, el embarazo es un estado protrombótico fisiológico. En la base fisiológica y hematológica, para entenderlo, piensa en el equilibrio normal de la sangre. Por un lado, el cuerpo necesita formar coágulos para detener sangrados. Por otro lado, necesita evitar que esos coágulos se formen en exceso. Ese balance depende de tres sistemas: factores procoagulantes, anticoagulantes naturales y fibrinólisis. Durante el embarazo, los tres se modifican en dirección a favorecer la coagulación. El aumento de factores procoagulantes, el primer cambio importante es el aumento de factores de coagulación. Durante el embarazo aumentan múltiples factores de la cascada, incluyendo componentes de la vía intrínseca como el factor 12, la vía extrínseca como el factor 7, la vía común final, especialmente el fibrinógeno. El fibrinógeno es el precursor de la fibrina. Cuando la trombina actúa sobre el fibrinógeno, lo convierte en fibrina, y esa fibrina forma la red principal del coágulo. Por eso, si el fibrinógeno aumenta, la capacidad de formar coágulos también aumenta. En este caso, el fibrinógeno esperado es aumentado. En la disminución de anticoagulantes naturales, el segundo cambio es la disminución relativa de mecanismos anticoagulantes. Uno de los cambios más importantes es disminución de proteína S. La proteína S funciona como cofactor de la proteína C activada. La proteína C activada ayuda a degradar factores de coagulación activos, especialmente factores 5 activado y 8 activado. Entonces, si baja la proteína S, disminuye la eficiencia de este sistema anticoagulante. Eso significa que los factores de coagulación activos se degradan menos, permanecen más tiempo funcionando y favorecen más formación de coágulos. En este caso, la proteína S esperada es disminuida. En la reducción de la fibrinólisis, el tercer cambio clave es que el embarazo reduce la fibrinólisis. La fibrinólisis es el proceso por el cual el cuerpo rompe coágulos de fibrina. Durante el embarazo, aumentan inhibidores de la fibrinólisis, como inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Además, la placenta contribuye a este ambiente antifibrinolítico. Si la fibrinólisis disminuye, los coágulos que se forman se degradan con menos facilidad. En este caso, la actividad fibrinolítica esperada es disminuida. En los cambios fisiológicos del embarazo, en el sistema cardiovascular aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco y disminuye la resistencia vascular sistémica. En el sistema pulmonar aumenta el impulso respiratorio, baja la presión parcial de dióxido de carbono y aparece una alcalosis respiratoria leve compensada.
En el sistema renal aumenta el flujo sanguíneo renal y aumenta la tasa de filtración glomerular, por lo que bajan el nitrógeno ureico en sangre y creatinina. Pero para esta pregunta, la sección más importante es la hematológica. Aumentan los factores procoagulantes, baja la concentración de hemoglobina por anemia dilucional y aumenta el riesgo de trombosis. En la cascada de coagulación, las vías intrínseca y extrínseca convergen en la vía común final, donde la protrombina se convierte en trombina y la trombina convierte fibrinógeno en fibrina. Por eso, el aumento de fibrinógeno durante el embarazo es tan importante. Le da al cuerpo más sustrato para formar coágulos de fibrina. En la interpretación clínica y pronóstico, esta paciente no está enferma. Sus hallazgos corresponden a fisiología normal del embarazo. El cuerpo está ajustando la hemostasia para protegerla del sangrado durante el parto. Sin embargo, ese beneficio tiene un costo. Aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, que incluye trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Por eso, en el embarazo y el periodo postparto, las pacientes tienen mayor riesgo de trombosis venosa. La paciente refleja ese estado protrombótico, fibrinógeno aumentado, proteína S disminuida y fibrinólisis disminuida. En el embarazo, el cuerpo se prepara para no sangrar en el parto. Por lo tanto, más coagulación, menos anticoagulación y menos destrucción del coágulo. En los puntos clave, el embarazo es un estado protrombótico fisiológico. Aumentan factores procoagulantes incluyendo fibrinógeno. Disminuye proteína S, aumenta la resistencia a proteína C activada, disminuye la fibrinolisis por aumento de inhibidores fibrinolíticos como inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Estos cambios protegen contra hemorragia durante el parto. También aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar en el embarazo y posparto. En las preguntas, ¿el embarazo es un estado procoagulante o anticoagulante? Procoagulante. ¿Qué ocurre con el fibrinógeno durante el embarazo? Aumenta. ¿Qué ocurre con la proteína S durante el embarazo? Disminuye. ¿Qué ocurre con la fibrinólisis durante el embarazo? Disminuye. ¿Por qué el embarazo aumenta el riesgo de trombosis? Porque aumentan factores procoagulantes, disminuyen anticoagulantes naturales y disminuye la fibrinólisis. ¿Qué complicaciones trombóticas aumentan en embarazo y posparto? Trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Y recuerda, durante el embarazo, la coagulación se desplaza hacia un estado protrombótico para proteger a la madre del sangrado durante el parto. Este cambio se caracteriza por aumento de fibrinógeno, disminución de proteína S y reducción de la fibrinólisis. Es una adaptación fisiológica útil, pero aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso durante el embarazo y el periodo posparto. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.